Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Como dijimos, íbamos a comenzar a trabajar a través de un video, lo que denominamos la instancia de conciliación laboral obligatoria que funciona en el ámbito de la capital federal. Recuerden que nosotros ya tenemos avanzado el proceso prejudicial en relación al intercambio telegráfico. Muy probablemente les pida un nuevo intercambio que tiene que ver no solamente con lo que puede presentar el trabajador, sino que lo que puede responder el empleador para tener completo el intercambio telegráfico. Y ya en el ámbito de la capital federal, como medida previa al inicio de los procesos judiciales, que ya vamos a ver, ya vamos a empezar a desarrollar ese proceso judicial tanto en la Justicia Nacional de Trabajo, capital federal, y en la provincia de Buenos Aires. Esto rige solamente para los hoy tribunales nacionales de primera instancia, y conforme la reforma de modernización laboral en un futuro también en los ámbitos de la ciudad judiciales de la ciudad de Buenos Aires. La conciliación obligatoria en la capital federal rige a partir de la ley 24.635 y es un mecanismo tendiente a justamente Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, SECLO en sus siglas más conocidas. Es una instancia prejudicial tendiente a que las partes arriben a un acuerdo en relación a las cuestiones patrimoniales. Esta es una instancia tanto requerida por el empleador como por el propio trabajador. Para el caso del trabajador, el inicio de acciones, de determinadas acciones judiciales, es una instancia, como decíamos, de carácter obligatoria. En el caso del empleador, si bien puede haber alguna instancia controversial que requiera un proceso judicial, es menos frecuente la utilización de esta instancia, y donde sí puede ser más habitual la presencia del SECLO son instancias de conciliación voluntaria. Muy probablemente ustedes hayan escuchado nombrar habitualmente que se presenta la posibilidad de conciliación a través del SECLO cuando hay un interés de parte del empleador de arribar a algún tipo de acuerdo con el trabajador en relación o a la extinción o a determinados reclamos laborales. Esa instancia, que es de carácter voluntario, donde es el empleador quien propicia la instancia de conciliación o presencia de conciliadores, suele ser utilizada como un mecanismo propio de los comúnmente denominados retiros voluntarios, donde hay una presencia tanto del empleador como del trabajador de tratar de resolver esa situación de conflictividad que se presenta, y se recurre a esa instancia de conciliación para dar por cerrado el conflicto o la situación que puede llevar a la extinción del contrato. Ahí valen algunos asteriscos que pondré al pie. El primero es el relativo a los mecanismos de extinción propios de instancias de denominados retiros voluntarios con la presencia o en la presencia del SECLO, que la figura o el instrumento que suele ser utilizado para arribar esos acuerdos conciliatorios están de la mano de lo que se denomina el artículo 241 de extinción concurrente por voluntad, extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes. Bueno, ahí hay que hacer algún tipo de salvedad respecto de la redacción previa de la Ley de Contrato de Trabajo del artículo 241 y a la actual. En la redacción previa de la Ley de Contrato de Trabajo
observábamos que esa voluntad concurrente podría darse de modo tácito o de modo expreso. De modo tácito es cuando las partes dejaban de exigir las respectivas obligaciones contractuales, la del trabajador de ir a trabajar, la del empleador de exigir la presencia del trabajador en su ámbito laboral. Esto mutuamente se dejaba de ser una exigencia y por lo tanto había una voluntad concurrente tácita de las partes de extinguir el contrato de trabajo. Y el otro mecanismo era más expreso y tenía que ver con que las partes se ponían de acuerdo, suscribían un acuerdo tendiente a la extinción. La particularidad de aquella redacción del 241 era que no contenía en su norma posibilidad alguna de que esa extinción acarreara algún tipo de indemnización o reparación frente a la extinción. Generalmente esto se utilizaba como un método de extinción con algún tipo de indemnización asimilable o más bajo que el artículo 245. Sin embargo, hay que tener presente que esto no estaba expresamente pedido de esa manera. Se incluye ahora eso en la redacción posterior al 6 de marzo, es decir, con la ley de modernización laboral, llamada o mal llamada de modernización laboral, se incluye este aspecto en el artículo 241 de habilitar una extinción por mutuo acuerdo con el pago de alguna gratificación o indemnización para el trabajador. Esto queda ahora habilitado, no estaba antes, había muchos doctrinarios que sostenían la improcedencia de utilizar el artículo 241 para este tipo de acuerdos. Estos son los que se denominan audiencias espontáneas dentro del ámbito del SECLO. Luego, como decía, están todos los procesos relativos a la conciliación laboral obligatoria. Allí hay que hacer una mención de que ese proceso de conciliación laboral obligatoria se lleva dentro del SECLO en el ámbito de la Secretaría de Trabajo actualmente, a partir de los denominados conciliadores laborales que surgen de un registro que tiene el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, donde profesionales con alguna expertise en la materia se anotan en ese registro para ser designados como conciliadores laborales. Las audiencias se realizaban en algún momento en el estudio privado del conciliador, ahora son todas de modo virtual, pero ahí hay una intervención semiprivada, es decir, hay un ámbito estatal que se pone en movimiento y se habilita una instancia de abogados de la matrícula que puedan tener la condición de conciliadores laborales. ¿Qué es lo que busca? Como decíamos, la conciliación, tratar de llegar a un acuerdo material, económico, patrimonial. Por eso acá no se debate sobre los elementos de prueba, más allá que las partes puedan sostener qué elementos tienen a favor y qué en contra, pero acá no hay un debate formal sobre los medios de prueba, se debaten acerca de las circunstancias por las que el trabajador o el empleador pretenden algún grado de resarcimiento, algún grado de pago que estuviera ausente o algún reclamo materializable. El conciliador va a tomar esos casos y va a tratar de buscar acuerdos entre las partes que permitan arribar justamente a ese acuerdo y que cierre la instancia del proceso. Todos los procesos judiciales iniciados por el trabajador deben recurrir a una instancia de conciliación de carácter obligatorio. La ley establece que no todos los procesos deben iniciarse de esa manera y que hay algunas instancias que quedan eximidas. Nombramos muy básicamente algunas, las que están relacionadas con procesos de amparos o medidas cautelares, algunas instancias relacionadas con medidas o diligencias preliminares, eventuales embargos preventivos o
prueba anticipada, necesito acreditar determinada situación o probar determinado registro y entonces necesito una habilitación previa de parte del Poder Judicial, y esas instancias, por supuesto, no requieren de la presencia o de la intervención previa del SECLO. Cuando se trate de conflictos derivados, tanto de carácter individual como plurindividual, carácter individual, el trabajador con un conflicto individual, o plurindividual, conjunto de trabajadores individuales, no existencia de organización sindical, sino carácter de pluriindividual. Decía, cuando se trate de conflictos individuales o plurindividuales relacionados con procedimientos preventivos de crisis, aquellos sancionados por la ley 24.013, referido a cuando es el empleador frente a determinada situación de crisis económica que hace imposible la continuidad de una determinada cantidad de trabajadores en su planta, lo que hace es recurrir a la instancia de conciliación del procedimiento preventivo de crisis para generar esas habilitaciones para extinguir o suspender determinados contratos de trabajo o generar acuerdos en cuestiones salariales. Bueno, cuando derive de ese acuerdo con la representación sindical y el empleador, cuando derive de ese acuerdo arribado en el procedimiento preventivo de crisis, algún tipo de conflictividad o litigio no resuelto, también mejor dicho, esa situación queda eximida de recurrir a la instancia de conciliación laboral. Otras situaciones, las derivadas de empleadores que se encuentran concursados o en situación falencial, empleadores fallidos, quebrados, las circunstancias donde el Estado sea parte, Estado nacional, provincial o municipal, y las circunstancias donde sea un menor el que está efectuando algún tipo de reclamo, sea en representación de su padre o su madre, o la persona que se encuentra a cargo, cualquier condición de ese menor, o algún tipo de relación directa con su propio trabajo, aunque se encuentre prohibido, por supuesto, previa intervención del Ministerio Público. Decía, el ámbito administrativo de este servicio de conciliación obligatoria funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo actualmente. Son abogados que prestan un servicio de intento de conciliación, de acercamiento a las partes de carácter patrimonial. La percepción de los honorarios del conciliador son abonados cuando se llega cuando no se llega a una resolución de ese conflicto, cuando no hay acuerdo de partes y luego de un intercambio de audiencias se termina ese proceso de conciliación, es solventado por el propio ministerio a través del SECLO. Cuando se arriba a algún tipo de acuerdo, es quien está a cargo de abonar ese acuerdo económico, quien también debe hacerse cargo de los honorarios del conciliador. Hay un fondo que es financiado, que financia el SECLO, que es proveniente de distintos recursos, también proveniente de multas en los procesos, multas que perciba el Ministerio de Trabajo por incumplimientos en materia laboral. El procedimiento consiste en la participación tanto de quien efectúa el reclamo como el reclamado a una audiencia que obviamente deberá asistir por su letrado, o en efecto de que se trate de una persona jurídica o una persona física, humana, el empleador podrá hacerlo a través de su apoderado. En esta instancia es posible hacerlo con poder suficiente para arribar a conciliaciones laborales.
Se convoca una audiencia, se notifica a ambas partes. Frente a la incomparecencia en la primera audiencia tanto del empleador como del trabajador, se va a volver a convocar a una segunda audiencia. La segunda incomparecencia da por cerrado el proceso de conciliación y queda para el trabajador o para el empleador expedita la instancia judicial. Si en la primera audiencia, por lo general, lo que se suele hacer es que las partes establezcan cuál es el centro del reclamo y la oposición a ese reclamo y practiquen una liquidación a los fines de saber si el empleador está dispuesto a efectuar algún tipo de propuesta, pretender algún tipo de acuerdo en razón del monto reclamado en esa liquidación. Y eso abre la instancia a una segunda audiencia y en esa segunda audiencia puede ya resolverse si efectivamente hay posibilidad de acuerdo o queda absolutamente trunca esa posibilidad. Como decía antes, el procedimiento de participación, de arbitraje voluntario del parte del ministerio también debe contar con la presencia de las dos partes o con la voluntad de las dos partes para hacer efectivo ese tipo de participación dentro del ministerio. Lo que se denominan audiencias espontáneas. Otro capítulo en relación a estos modos de resolver el conflicto de modo previo está la instancia del arbitraje voluntario. ¿Qué es el arbitraje? Bueno, hay alguna situación de conflicto entre el empleador y el trabajador, por ejemplo, respecto de una norma convencional, el sentido, la interpretación que debe darse a determinado artículo de esa norma convencional, y en ese caso, para resolver ese conflicto, para que tenga una solución definitiva y que no perdure en el tiempo y que la disputa y el conflicto individual persista, muy probablemente se abra esta posibilidad de arbitraje voluntario con la voluntad de ambas partes. Las partes acá son la representación sindical y la cámara empresaria o el propio empleador afectado. Allí, cuando se abre esa instancia de conciliación o arbitraje voluntario, se van a someter a decisión del o los árbitros, que pueden estar designados por el Ministerio de Trabajo o en forma independiente por cada una de las partes, van a decidir qué sucede con ese conflicto, si corresponde o no el pago de una indemnización, si corresponde o no derivar la cuestión de los aportes y contribuciones a otro ámbito. En fin, van a resolver la situación conflictiva que se les plantea de un modo u otro. Esa resolución también hace carácter de decisisión definitiva y por lo tanto las partes deben someterse a ese arbitraje como a la ley misma. ¿Qué sucede en el caso del SECLO de instancias de conciliación laboral obligatoria cuando las partes se ponen de acuerdo? Si hay acuerdo, se suscribe ese acuerdo y por lo tanto el empleador podrá abonar los reclamos que allí se sustentan, deberá hacerlo, establecerá formas, si se establecen en el acuerdo formas de pago de esos créditos adeudados al trabajador, podrá establecerse una modalidad de pagos, etc. El empleador está obligado al cumplimiento de ese acuerdo conciliatorio. Cuando efectivamente no suceda la instancia del acuerdo conciliatorio, voluntario y conciliatorio, ya al trabajador le quedará expedita la instancia judicial propiamente dicha. Ahí podrá iniciar los reclamos judiciales siguiendo las pautas que veremos en algún tiempo. Pero mientras tanto, esta instancia de conciliación podría llegar a quedar abierta y cada vez que el trabajador piense que hay alguna posibilidad conciliatoria, presentarse ante la empresa y requerir una instancia de acuerdo de conciliatorio. La representación tanto para el trabajador como del empleador es representación de abogado, de un profesional
que lo acompañe al trabajador al inicio del proceso y durante la instancia de audiencias. ¿Qué efecto tiene el acuerdo entre las partes respecto de estos reclamos laborales? El efecto es de cosa juzgada. Una vez que está efectuado el acuerdo y se celebró el acuerdo, fue firmado por ambas partes y quedó firme ese acuerdo, lo que resulta de ese acuerdo en materia de asignación de derechos o lo que fuera que ese acuerdo terminó cerrando, se denomina a este cierre de instancia de conciliación como cosa juzgada, es decir, que no se podría volver a plantear una nueva causa por ese mismo, un nuevo expediente por esa misma causa, por esa misma razón. Debería quedar extinguida esta vía. Vamos a ver también, está dentro de las filminas, que el procedimiento de conciliación obligatoria tiene determinados pasos que cumplir, está desarrollado en las filminas. El primer paso es abrir la página del proceso de conciliación, del servicio de conciliación laboral obligatorio. La segunda es la apertura de un portal asignado a al quid del docente, del profesional que abra el expediente judicial, y en última instancia es la colocación de una clave y de un usuario y una clave que es asignado directamente al profesional actuante para que pueda incluir todo el inicio de demanda, la documentación de la que se va a valer y los distintos informes o dictámenes que cuente para favorecer su situación. Ahí encontramos cuáles son cada uno de los puntos y los formularios. Una vez cerrado esta instancia de requerir al SECLO el inicio de una audiencia, va a extraer la persona que hizo la carga un formulario donde van a estar invocados cada uno de los elementos que configuran la relación laboral entre estos trabajadores y los empleadores. Salario, fecha de ingreso, todo lo que forma parte de su vida laboral y los reclamos que formula. Entonces, es importante saber que el acuerdo dentro del SECLO hace cosa juzgada sobre lo resuelto, hace cosa juzgada para ese particular, para esa persona en particular, para ese acuerdo, para ese vínculo jurídico entre el trabajador y el empleador. Hacer cosa juzgada, ¿qué implica? Que no se puede iniciar ninguna instancia posterior judicial sobre esa misma base. Queda limitado, impedido el trabajador de iniciar una instancia sobre esos mismos objetos. Podría iniciar sobre otros, podría efectuar otro tipo de reclamos, pero ya ese no, porque a partir de que el acuerdo es homologado, el acuerdo queda como cosa firme, cosa juzgada y no se puede alterar por pedido de partes. Creo que vamos redondeando esta clase. Insisto con que esta es una instancia obligatoria para el inicio de un proceso judicial laboral, que es lo que vamos a ir viendo en las próximas clases. Y funciona solamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, con una derivación previa con una derivación previa que hace el propio trabajador para generar que este parte del proceso de carácter obligatorio sea cumplido y este acta de cierre sin acuerdo pueda ser subido directamente al expediente judicial y acompañado a ese expediente judicial, porque queda expedita de esa manera la instancia judicial.
Creo que no quedó nada puntualmente sin resolver. Vamos a seguir mandando en los días próximos otro videito. Yo se los voy a comunicar, pero vayan teniendo y contando con este material. Terminen de hacer los telegramas laborales. Voy a mandarles un intercambio más para que vean cuál es la diferencia en la respuesta entre el empleador y el trabajador, y así poder generar una acción práctica que este tiempo nos está limitando bastante concretar. Les mando un saludo. Va a haber otro video sobre irrenunciabilidad, un tema vinculado con alguna instancia del proceso que me parece que es muy importante destacar, y los vemos en un rato. Muchas gracias.